Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que les da de costumbre la bienvenida a este podcast, que es en muchas ocasiones de contenido geek. Este es el episodio 136 de Poco Común y hablaremos en este episodio de videojuegos. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Bueno, y en este episodio, como hablaré de videojuegos, hablaré de un videojuego del género RPG, que son esos juegos donde tomas el rol de un personaje y sigues toda una historia bastante desarrollada, muy detallada, que pues donde en este tipo de juegos lo más importante es pues seguir la progresión de una historia y ponerte en los zapatos del personaje. Y en este juego, en este caso, un RPG clásico que sigue las fórmulas y los cánones clásicos de los RPGs de videojuego. Me refiero a Ys o Ancient Books of Ys. Y específicamente de Ys 1 y 2, que son los dos juegos que empezaron la franquicia de este título y que pues cuentan la historia original en la que se inició pues este universo, este juego, y donde pues aparece la historia principal del protagonista inicial de este juego, que es el que pues tendría el impacto más importante en esta historia. Y de hecho que actualmente estos dos juegos, porque de hecho los dos primeros juegos están muy estrechamente conectados, la historia, o sea, prácticamente al terminar el primer juego te están dando como epílogo lo que sería la introducción para el próximo juego, que es que inmediatamente el segundo juego continúa la historia del primer juego. Entonces prácticamente si juegas uno tras otro los dos juegos, pues continúas la historia del primer juego donde se quedó exactamente. Entonces, y pues este juego que fue creado en permítame tantito, perdón, en 1987 por Falcom, Nihon Falcom Corporation era el nombre en ese entonces de esta compañía, que pues ya había estado por varios años desarrollando videojuegos principalmente para computadoras en Japón, fue lanzado para las computadoras que había entonces en Japón. Recordemos que en los 80s el tipo de computadoras que usaban en Japón era muy diferente al que usábamos en el continente americano e incluso las que usaban en Europa. En Japón pues usaban a final de cuentas principalmente computadoras de sus locales desarrolladas por sus principales compañías de cómputo y electrónica allá en Japón, sobre todo las computadoras desarrolladas por el principal fabricante NEC, y fue lanzado precisamente para el modelo PC8801 de la compañía NEC. Ese fue pues la primera computadora para que lanzaron este juego, y después para otras computadoras que había en ese entonces, como la de Sharp o algunas otras que pues eran de uso bastante generalizado allí en Japón. Y bueno, y este juego pues si bien ya Falcom ya era un nombre que tenía cierto reconocimiento en el mercado de videojuegos en computadora,
y ya había lanzado 2 o 3 franquicias que ya habían empezado a tener fans y pues su cierto éxito. Y lo pues creó otra oleada de fans de la compañía, y más que nada porque Is fue un tanto diferente a los otros RPGs que habían desarrollado de Falcom. Los juegos anteriores de Falcom que había desarrollado estaban basados muchas veces en el formato que manejaban muchos de los RPGs que ya existían en el continente americano, en Estados Unidos, como Wizardry principalmente, donde había así una interfaz visual pero muy rudimentaria, y los controles pues eran demasiado rudimentarios, y parte de la interacción en el juego en los RPGs de mediados de los 80s era en parte teclear comandos para walk north, por ejemplo, walk south, o sea, para indicarle al juego que tu personaje se moviera hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda o derecha, o que realizara alguna acción como golpear, huir, etcétera. Entonces eran mucho de comandos, y las interfaces gráficas pues eran muy rudimentarias, porque pues prácticamente los gráficos se dibujaban con los pocos elementos que podían usar, con los lenguajes de programación básico que se tenía en las computadoras de ese entonces. Entonces, más o menos, pues los juegos de Falcom seguían ese viejo formato pues muy rudimentario y un tanto complicado, que no era muy amigable para la interacción del jugador dentro del juego. Entonces Is fue un juego que pues cambió y ofreció algo diferente a sus juegos anteriores en cuanto a RPGs, porque en primera visualmente apuntaba más pues a tener más fanservice, a mostrar gráficos mucho más detallados, mucho más coloridos, y también unos controles y una interfaz que fuera mucho más intuitiva, menos complicada. Entonces Is pues resaltó precisamente porque veías ya el personaje moviéndose en un escenario, en un terreno que representaba pues más vívidamente, pues digo, para lo que se podía hacer en ese entonces, pues el escenario y los personajes, y cuando había interacciones importantes con algunos personajes, con algunos NPCs, principalmente personajes importantes para la historia, la visión cambiaba a vista de primera persona. Bueno, no vista de primera persona, más bien como una novela visual, donde tú ves la imagen animada del personaje como si te estuviera viendo, como si estuviera interactuando directamente contigo, y pues un cuadro de diálogo abajo, que eso pues le agrega más interactividad y de alguna manera también más cercanía con el jugador y con los personajes en el juego, al ver pues físicamente cómo se veían los personajes, e incluso ofrecerte algo de fanservice, pues al presentarse a algunos personajes, sobre todo las mujeres, pues más con una apariencia más atractiva, y pues más basado pues en el diseño visual, que era muy típico de Japón, que pues era dibujos tipo anime. Entonces pues insertaron estos dibujos anime en estos juegos de Is, y pues esto fue lo distintivo de los juegos de Is. Y en cuanto a las mecánicas, pues se limitó los controles a menos teclas que presionar,
para hacer diferentes acciones. De hecho, para pelear con los enemigos no cambiabas a una interfaz o dabas comandos, sino que simplemente tú veías el mapa, veías el enemigo y tú movías tu personaje hacia el enemigo y automáticamente tu personaje, al ir tocando al enemigo, prácticamente empujándolo, empezaba a golpear a los enemigos. Entonces, pues era una mecánica un poco rara, pero sin embargo, pues bastante dinámica y pues fácil de adaptarse. Y pues se volvía un tanto adictiva el hecho de aventar a tu personaje hacia los enemigos para que los golpeara. Así que irlos matando a empujones. Y sí, al principio se siente y suena chistoso, pero termina siendo algo bastante intuitivo y bastante simple de usar. Y que es una mecánica que se respetó en el juego cuando se hicieron adaptaciones de este juego a diferentes plataformas, de las que les voy a hablar después. Pero primero hablemos un poco de la historia, que es lo primordial y lo principal de este juego. Pues este juego sigue más que nada la historia de del protagonista Adolf Christie, que si es Christie o Crispin, ay, perdonen, disculpen, tenía así, ay, es que es el Christine, Adolf Christine, un chico pelirrojo que pues decide aventurarse al continente de... Ay, es que estoy buscando los nombres para no equivocarme. Lo que me choca es que muchas páginas, en vez de hablar de la historia, hablan de las diferencias entre las versiones del juego y no describen a detalle la historia, que pues es algo importante. Si Adolf Christine decide viajar a la Tierra o al continente de Esteria, del cual se dice que pues está aislado porque muchos barcos han naufragado al aparecer una misteriosa tormenta que los hunde. Entonces, pues él decide también aventurarse a Esteria y pues a pesar de que como todos naufraga, al menos tiene la suerte de llegar al continente de Esteria, y es rescatado de hecho en la playa y llevado al pueblo más cercano, donde pues se sana y pues decide ayudar a la gente ahí. Y cuando empieza a explorar la tierra de Esteria, llega al pueblo de Minea, donde conoce a una divina llamada Sara, que pues ella le cuenta de una profecía donde mencionan que un héroe de fuera de estas tierras y de hecho con el cabello rojo como lo tiene Adolf Christine, pues salvará a ese continente de su desgracia, ya que desde no hace mucho tiempo toda esa tierra, aparte de que quedó aislada por esas tormentas del lado del mar, pues se vio invadido por todo tipo de monstruos, y muchos de los pueblos que subsisten tienen que estar pues amurallados y encerrados y pues organizar sus propias fuerzas de defensa para
repeler los constantes ataques de los demonios y prácticamente no pueden llevar una vida completamente normal debido pues a estos monstruos que han invadido toda la tierra donde ellos viven. Aparte de que mencionan pues de la torre Dam que fue erigida y que al parecer tiene cierta relevancia con los sucesos que desencadenaron esta invasión de monstruos y de una antigua y legendaria tierra que se perdió en los anales del tiempo y de la que solo se mencionan leyendas, la tierra de Is. Eh, y, eh, y pues aquí empieza esa historia de Adolf Christine, donde tiene que buscar los libros de Is, que fueron libros que fueron redactados por 4 sabios y que pues tienen la clave para despertar o traer de regreso a las diosas que eran las que traían prosperidad y ayudaban a ese territorio y también pues la clave para entrar a la Torre Dan y pues eliminar a todos los monstruos que le traen miseria a esta tierra. Y así vemos esta historia de Adolf Christine, donde pues conoce los diferentes descendientes de los sabios que originalmente redactaron los libros y le vayan a ayudar ya sea con pistas o con alguna cosa a encontrar los libros de Is y dirigirse pues a la Torre de Dam y sobre todo derrotar al principal villano del primer episodio que fue el que principalmente desencadenó pues la aparición de todos estos monstruos en ese territorio. Y pues esto básicamente trata la historia de descubrir los sabios y las diosas para subir la Torre de Dam y derrotar al principal villano y eliminar a los monstruos de Esteria. Pero la historia del primer episodio manda a Adolf hacia los cielos junto con las diosas para terminar cayendo en la legendaria tierra de Is, donde pues conoce a la gente que vive en Is, que de alguna manera pues desde varias generaciones han vivido aislados y un tanto ignorantes de que ellos pues se han separado del resto de la tierra y viven en una tierra en las nubes por separado, y pues es también pues defender a la gente de Is y enfrentar a los principales enemigos de esa tierra, de la tierra de Is, y sobre todo pues defender a las diosas para derrotar al principal villano y pues restaurar el orden original de la tierra de Is dentro de pues para que se vuelva a reunir con el resto del continente y de la tierra de Esteria y de alguna manera volver a traer la prosperidad a la gente de Is también. Esta segunda aventura de Is le agrega la mecánica a Adolf de que aparte de que ya de los ataques que ya tenía, pues ahora le dan magia y pues ahora ya no solo pelea golpeando a los enemigos, sino también
usando diferentes hechizos, algunos de ataque, otros de transformación y de otro tipo de índole que les van a ayudar a derrotar a los enemigos y también a liberar uno que otro obstáculo. Y de hecho algo curioso es que una de estos hechizos convierte a Adol en un disfraz de monstruo con el cual puede hablar con los monstruos. Y es algo curioso porque pues puedes dedicarte en buena porción del juego a estar platicando con los monstruos para obtener información, o a veces simplemente comentarios curiosos y chistosos. Y aparte pues en la segunda historia también vas a conocer a una chica llamada Lilia, que pues va también a cumplir un rol importante en esta segunda aventura, para salvar a la tierra de Is y ayudar a las dos diosas. Y de alguna manera pues Adol también va a desarrollar una relación muy cercana, sobre todo con la diosa Fina, la cual pues es la primera de las diosas que va a rescatar, y ya que la va a conocer más como una persona normal, y de alguna manera se va a entablar una relación muy cercana entre Adol y Fina. Y pues también pues este papel que tiene que desempeñar Fina junto con Rea, que son las dos diosas, pues para proteger al mundo. Entonces pues también hay cierto drama, cierta aventura y cierta historia que obviamente, como siendo RPG, se desarrollan en esta dúo de juegos. Y bueno, estos juegos en sí no presentan nada o casi nada nuevo en cuanto a el tipo de mecánicas o de presentación que tienen los RPGs clásicos, pero sin embargo es esa su virtud, el respetar el estilo clásico de un RPG y desarrollar muy bien una clásica historia de fantasía de RPG, pero sobre todo una historia bien detallada, rica en ambientación y en construcción del mundo, ya que desde su concepción los juegos de Is, algo que siempre intentaron es que presentarte más vívidamente cómo es el mundo de Is, y los personajes, que los conozcas a nivel más personal, no solo por sus diálogos sino también por su imagen. Y además de que los juegos de Is, algo que también tiene muy destacable y que mucha gente ha alabado, es su soundtrack. Tiene muy buen soundtrack, muy buenas canciones, que pues han sido reconocidas varias veces, y que conforme sacaron nuevas versiones las fueron mejorando las canciones y fueron agregando nuevos elementos al contenido que originalmente el juego tenía. Y pues bueno, esto nos da pie para hablar de las diferentes versiones de los juegos de Is. Como ya mencioné, originalmente fue lanzado para las computadoras que existían en los 80s allá en Japón, que pues eran un tanto rudimentarias y no podían desplegar con tanta facilidad gráficos, imágenes, ni tampoco reproducir tantos sonidos. Sin embargo, en esa pues fue tanto el éxito en el público japonés de este juego, que fue adaptado para diferentes consolas, incluyendo el Sega Master System, el Super Famicom, bueno, de hecho no se llama en Japón Master System, sino es el Sega Mark III, también para el Mega Drive. ¿Para qué otro? Pero la principal versión y la que más
alabos tuvo, y que de hecho creo que fue la primera versión que lanzó los dos primeros juegos de Ys juntos, porque antes de eso se adaptaron por separado el juego de Ys 1 y el juego de Ys 2. Y a partir de la versión de PC Engine, pues se empezaron a lanzar los dos primeros juegos de Ys juntos, ya como un paquete en un mismo lanzamiento. Y la versión de PC Engine fue muy alabada y agradó mucha gente. Fue lanzada en 1989, más que nada porque fue los primeros juegos en formato de CD. De hecho, algo que hemos de recordar es que el PC Engine CD fue la primera consola y la primera plataforma en usar el formato de CDs de datos, porque antes de esto, si bien ya existían los CDs solo se usaban para música, y el PC Engine CD fue la primera plataforma que usó pues CDs de datos para lanzar sus juegos en formato de CD. Ni siquiera en computadora todavía existían juegos en CD. Entonces, pues fue los primeros juegos que salieron en formato en CD, y pues aprovecharon muy bien el formato, agregando muchas secuencias animadas al juego, y un soundtrack pues muy mejorado, que pues fue legendario, e incluso agregó pues una canción, no me acuerdo si una o dos canciones, pero sobre todo la canción de salida fue muy destacable y fue pues muy popular. La canción que se suena al final del primer juego, y que de hecho también creo que también se escucha al final del segundo juego, porque recordemos que Ys fue lanzado como Ys 1 y 2 para el PC Engine, y de aquí pues fueron derivando y mejorando o cambiando en diferentes aspectos las diferentes y consiguientes adaptaciones del juego. Tuvimos Ys Eternal para las computadoras de Windows, principalmente Windows 95, Ys 1 y 2 Complete, que se lanzó en el 2001 para computadoras de Windows también, Windows 98 y Millennium sería en ese caso. No me acuerdo si también era compatible, creo que todavía no era compatible para un Windows XP. Y posteriormente para el 2003 Ys 1 y 2 Eternal Story, que fue la versión para PlayStation 2, cada una mejorando o cambiando a veces el arte de los personajes, el escenario, las interfaces del juego, subiéndole a veces la resolución de las imágenes, los gráficos, agregando cada vez más animaciones, música, y así hubo también versiones, por ejemplo Legacy of Ys Books 1 and 2 para Nintendo DS, y la versión de Ys 1 y 2 Chronicles para el PSP, y las versiones que actualmente se pueden conseguir, que es la de Ys 1 y 2 Chronicles Plus, que pues está disponible en la plataforma de Steam. De hecho es la versión que yo jugué, y esta versión te permite jugar de dos formatos, con la interfaz y presentación visual del Ys 1 y 2 Complete para Windows, o la presentación visual del Ys 1 y 2 Eternal Story para PlayStation 2. O sea, puedes tú escoger qué interfaz y presentación visual vas a tener en el juego al principio del juego. Y
Y pues otra versión que se puede conseguir, ay, por cierto, esta versión en Steam está actualmente disponible por el precio de aquí en México de 150 pesotes, que sería aproximadamente como 10, no, como unos 8 o 7 dólares más o menos. Sí, 7 dólares más o menos estaría saliendo el juego. Entonces también pues ahí está disponible en Steam. Y están las versiones para celular que sí son un tanto diferentes y le faltan algunas cosas que no tiene, que tiene la versión para PC. Y los venden de hecho por separados, IS 1 e IS 2, no los venden en paquete como en Steam. Y cada uno de estas fueron lanzadas en, pues para Android, para celular. Creo que también está para iOS. Al menos para Android, estos dos juegos por separado cada uno está saliendo en 100 pesos, que serían como 5 dólares más o menos. Sí, creo que sí, más o menos 5 dólares es en lo que están saliendo pues en la tienda de Google Play. Pues cada uno de los juegos de IS, o sea, el 1 y el 2 te saldrían en 200 pesos, o sea, en 10 dólares los dos juegos, claro, comprándolos por separado. Y aparte de que tienes que lidiar con la interfaz táctil, que recordemos que el juego en los combates tienes que estar moviendo el personaje hacia los enemigos para que los golpee, y la interfaz táctil a veces siento que podría ser un tanto incómoda para este juego. Pero bueno, ahí están las alternativas actuales de cómo conseguir este juego. También hay que mencionar que pues fue tan popular los juegos de IS, y tanto así que además de que haber tenido adaptaciones para todas las plataformas de videojuegos en su época, este juego tuvo incluso adaptación para anime. En 1989 se empezaron a lanzar, y hasta 1991 los OVAs que cuentan en anime, en 7 episodios, la historia del primer juego de IS, y posteriormente en 4 episodios, según recuerdo, sacaron pues la historia del segundo juego. Entonces prácticamente la historia de los dos juegos originales se pueden también ver en anime, aunque aunque cuenta mucho y resume mucho de la historia original de estos juegos. Sin embargo, hay que mencionar que se brinca algunos detalles de la historia, muchos detalles, mucho desarrollo de personajes, porque más que nada estos OVAs como que desarrolla más rápidamente las relaciones de los personajes. O sea, lo padre es que sí presentan la música original de Is, y pues puedes ver en animación a los diferentes personajes. Mucho del desarrollo de cada episodio de Is, veremos pues sobre todo batallas de este Adol con los diferentes enemigos y explorando calabozos. Entonces mucho de desarrollo de la historia de estos OVAs, de esta versión de anime de los juegos de Is, está más centrado en la acción, en las batallas. Pero pues es una buena opción que complementa bien lo que aparece en los juegos. Pero
he de recalcar, cambian muchos o varios detalles de la historia, pues para darle cierta lógica y cierto dinamismo y cierta continuidad a cómo cuentan las cosas en el formato de anime, que pues no encajaban con lo que tú conoces o llegas a conocer en los juegos. Entonces la progresión de la historia y sobre todo de la segunda serie de ovas de Is, sí le cambiaron varias cosas de como uno las conoce en el anime, aunque en esencia cuentan más o menos la misma historia, pero sí te pierdes de muchos detalles en las versiones de anime. Pero bueno, vale la pena mencionarlo estos. Y recuerden que pues estos animes fueron lanzados para OVA, o sea, exclusivamente para video. Entonces sí duran un poco más que un episodio normal de TV, y que fueron lanzados entre el 89 y el 92. Entonces pues la animación tiene el estilo de esa época, animación hecha a mano, nada de animación digital. Entonces pues también así que entiendan qué formato de animación tienen estos episodios de las series de anime basadas en Is, pero vale la pena verlas. Y bueno, pues este es un resumen de una presentación de todo lo que es este universo de Is, y que prácticamente pues tiene una buena cantidad de seguidores fanáticos de Is, y que pues he escuchado que las últimas versiones de los juegos de Is son muy buenas. Han adaptado el concepto original de Is para los formatos actuales. Obviamente los juegos más recientes pues ya son completamente en 3D y usan otras mecánicas un poco más complejas, y hay un poco más de desarrollo de historia, pero pues es como que un buen vistazo al pasado y al origen de los RPGs en su formato más clásico, jugar los juegos originales. Y digo, están bastante disponibles, bastante baratos en Steam, entonces pues pueden conseguirlos fácilmente, y visualmente están tan bien hechos que la verdad pues resulta agradable jugar en la actualidad los juegos en su formato original, los juegos clásicos. Entonces pues para que le echen un vistazo a los juegos de Is. Y bueno, creo que con esto ya completo todo el tema sobre Is. Vamos al clip de audio para dar las despedidas. 後藤ポケットティッシュです。はいどうぞ。Y bueno, cerrando ya este episodio de Poco Común, el episodio 136 de Poco Común, pues agradezco que me hayan escuchado, que me hayan descargado, que hayan streameado este podcast. Les recuerdo que este podcast pues está disponible inicialmente en iVoox, donde de hecho leo muchos de los comentarios, pero también está disponible de ahí en las otras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y también pues este podcast ya también fue agregado a otras dos plataformas que mucha gente consume, como es iHeartRadio y TuneIn Radio, dos aplicaciones para celular que pues son principalmente de radio, pero que ya también tienen contenido de podcasting. Entonces ya también, si ustedes usan estas aplicaciones de radio,
Ya también pueden escuchar este podcast en esas aplicaciones, en iHeartRadio y en Tuning Radio. Entonces, para que también busquen este podcast en esas plataformas. Les recuerdo que este podcast es parte, también se publica en este formato de video posteriormente a la versión de audio. Sí tarda varios días de diferencia con respecto a la versión de audio. La versión en video en el canal de la Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar los podcasts de Poco Común en formato de video. Y pues les recuerdo que este podcast es parte de la Nerdulería. Entonces pueden encontrarlo en los espacios de la Nerdulería, Facebook, Nerdulería, donde también leo los comentarios que dejan ahí en las publicaciones de este podcast en la Nerdulería en Facebook. Y también tenemos Twitter, @nerdulería, y correo nerdulería@gmail.com, para que también si alguien gusta mandar un correo electrónico, también ahí los checamos sus comentarios. Entonces ahí tienen pues esas opciones para dejar comentarios y pues dar sus opiniones, ya sea en iVoox, en Facebook, en Twitter o por correo. Y también pues en el video que subimos a YouTube. Entonces tienen todas estas alternativas. Y bueno, les recuerdo que yo soy SosRZ y tengo mi canal de YouTube, SosRZ, donde tengo tanto streamings como mucho otro contenido. Y por cierto, a propósito de streamings, hago streamings en Twitch los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México. También para que me sigan en estos streams, donde juego pues sobre todo juegos clásicos, uno que otro juego pues reciente. Entonces también, si les interesa, pues hago streams de videojuegos. Y pues les recuerdo que este podcast es parte de la podcastería. Entonces también para que busquen podcastería en Facebook, donde se publican pues todos este podcast y muchos otros, si quieren buscar también sobre podcast. Y también es parte de Encode, también para que busquen Encode ahí en Facebook, donde también se publica este podcast. Entonces también ahí está disponible, y para que busquen pues toda una variedad de podcasts que pueden encontrar ahí. Y bueno, pues ya nada más, con esto cierro este podcast de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Por cierto, antes de que se me olvide, dar agradecimientos a los que dejaron sus likes en el podcast anterior de Poco Común, en el episodio 135, en el que hablé sobre anime de la temporada de invierno 2021. Sus likes a Kaikyu, a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz, a Allen Marcells y a Gold 21. Muchas gracias por sus likes, por aquellos también que comparten el podcast, y pues simplemente por escuchar o descargar este podcast. Muchas gracias, y pues nos estamos viendo hasta el siguiente. Yo soy SosRZ y nos vemos. Cuídense.